Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de habla hispana en fisioterapia. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de la fasciosis plantar, ejercicios y cómo poder prevenirla. Muchos de vosotros habéis sentido alguna vez ese dolor en la planta del pie, incluso en la zona del talón. Y ese dolor, ¿vale?, como consecuencia de esa carga, tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo podemos trabajarlo? Podemos trabajarlo a través de 3 ejercicios muy sencillos que os voy a enseñar. Recordar que la fascia es una zona, ¿vale?, que va desde la punta del talón hasta los metatarsos y está muy relacionada con la placa plantar. Es importante que entendáis que cuando tenemos una fasciosis plantar, muchas veces vamos a tener dolor que nos va a impedir hacer el ejercicio que a nosotros realmente nos gusta, como puede ser en algunos casos de los corredores. Eso no significa que nosotros no podamos hacer ejercicio. Recordar que yo siempre hablo de hacer actividad física sin dolor, entonces debemos de amoldarnos. Recordar, ¿vale?, para todos aquellos que sois deportistas, que el hecho de que tengamos una lesión, y en este caso es una fasciosis plantar, no significa que tengamos que parar por completo nuestra actividad deportiva. Debemos de amoldarnos. En este caso, para todos aquellos que tenéis esta lesión o patología, sería interesante pues empezar a disminuir un poco la carga e introducir otro tipo de actividad, como por ejemplo puede ser la natación, puede ser el remo, puede ser la bicicleta. De esa forma no perdemos las capacidades aeróbicas que nosotros hemos tenido y hemos conseguido a lo largo de nuestros entrenamientos, y posteriormente, mientras vamos realizando los ejercicios que os voy a enseñar a continuación, después iremos introduciendo la carrera o la actividad que realizábamos antes de tener esta lesión. Para ello vamos a ir primero a esta zona, ¿vale?, me vais a seguir por aquí, y lo primero que vamos a tener, ¿vale?, es una toalla que todos tenemos en casa, muy sencilla. La vamos a enrollar, muy bien, la enrollamos, la ponemos en el suelo, cerca de una pared. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que lo que es mis metatarsos, la parte anterior del pie, ¿vale?, lo que es la zona anterior del pie, la coloquemos justamente en la toalla, ¿vale? La colocamos justamente en la toalla. Una vez que nosotros estamos aquí, ¿para qué nos sirve esto? Para elevarnos un poco, ¿vale?, lo que es la planta del pie hacia nosotros, y de esa forma tenemos un poco más estirada lo que es la planta del pie. Desde aquí, ¿qué voy a hacer? Me voy a elevar, ojo, me voy a elevar con los 2 pies. Me elevo con los 2, aquí, y bajo con 1. 3 segundos. 1, 2, 3. Muy bien. Apoyo y vuelvo otra vez. Subo con los 2, quito una pierna y bajo 3 segundos. 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces debo de realizar esto? Esto lo voy a realizar 4 por 15, es decir, 15 repeticiones, 4 series. 45 segundos, 1 minuto entre cada serie. ¿Cuál sería el siguiente paso, el siguiente nivel? La fascia necesita carga progresiva. Entonces, una vez que toleramos este ejercicio, lo siguiente sería agarrar una pesa o una kettlebell. O, si no tenemos ni kettlebell ni pesa en casa, una mochila. Y en esa mochila metemos dentro 1 kilo de arroz. A medida que vaya pasando el tiempo y veamos que tenemos menos dolor, subimos más peso. Para ello realizamos el mismo ejercicio. Agarro, en este caso, un disco, coloco el antepié adelante y lo mismo. Subo y bajo. 1, 2 y 3. Otra vez. Subo y bajo. 1, 2 y 3. Perfecto. Esto sería lo que se denomina un trabajo excéntrico. Subo rápidamente durante 1 segundo y bajo 3 segundos. Estos 2 primeros ejercicios los vamos a trabajar de esta forma, de una forma excéntrica. El tercer nivel, ¿cuál sería? Hello Slow Resistance, es decir, 3 segundos de subida, 3 segundos de bajada. Sería la siguiente fase. Volvemos otra vez, antepié en la toalla, y aquí lo haríamos de esta forma. 1, 2 y 3, subo. 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y observar que en este caso yo no utilizo mis dos pies para subirme, solo utilizo uno, ¿vale? Es importante. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo mucha más carga. Ahora, ¿cuántas veces vamos a repetir este ejercicio? Este ejercicio es mucho más intenso, por lo tanto no hace falta que hagamos tantas series y repeticiones. Vamos a hacer 3 por 8, es decir, 8 repeticiones, 3 series, un minutito de descanso, ¿vale? Otro ejercicio que se puede combinar también con este otro, no hace falta que sea la progresión, podemos empezar con este que os voy a enseñar o podemos ir alternándolos. Es un ejercicio que no solo nos va a servir como estiramiento de lo que es toda la pantorrilla, gemelos, gastrocnemios, es decir, toda esta parte posterior, que es muy interesante y debemos de entender que todo el gemelo se inserta en el tendón y el tendón de Aquiles, este que vemos aquí, que es capaz de soportar 7 veces tu peso corporal, ojo, también tiene zonas de inserción en la fascia plantar. Por lo tanto, también es de suma importancia poder trabajar o con un foam roller o con una pequeña descarga o pistola de masajes toda esta zona. Pero en este caso, el ejercicio que os voy a enseñar es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo me voy a colocar en esta posición, ¿vale? Como veis aquí, ¿y qué voy a hacer? La pierna que tengo delante, ¿vale? La pierna que tengo delante, yo la voy a cruzar de una forma diagonal. ¿Por qué realizo este movimiento? Porque aquí lo que me está haciendo es que al cruzar mi pierna hace que mi fascia trabaje estirándose y acortándose. Es decir, eleva y disminuye lo que es mi arco plantar. Para que este ejercicio sea correctamente hecho, no debemos en ningún momento elevar el talón, ¿vale? Lo repito con el otro. Me coloco aquí y desde aquí, ahí. Tiene que ser dinámico, con una buena cadencia, es decir, un buen ritmo, ¿vale? Ahí. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer 20 veces. A mí me gusta este ejercicio bastante, ¿vale? 5 por 20, 5 series y 20 veces. Y cambiamos. Y esto lo hacemos seguido, no hace falta descanso. 20 veces aquí, un poco más atrás, que note el estiramiento, que no levante el talón, ahí, ahí, ahí. 20 veces, ¿vale? 5 por 20, sin descanso, este seguido, ¿vale? Ahí. Muy bien. Y ahora para terminar, en la fascia plantar, recordar, ¿vale? Que hemos dicho antes, hemos hablado de una placa plantar, pero no me voy a meter mucho en esto, simplemente la musculatura intrínseca del pie está relacionada con la placa plantar y la fascia. Recordamos que está como dentro de los dedos, ¿no? Entre los metas, y también es importante trabajarla, porque es una gran olvidada, ¿vale? Estos ejercicios nos van a ayudar, pues bueno, a trabajar un poco esa musculatura intrínseca del pie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una pelota, desde esta posición apoyo talón, pongo mis dedos encima de la pelota, ¿y qué voy a hacer? Aprieto, 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 aprieto fuerte, aprieto ahí fuerte, 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 y mirar, y abro los dedos, muy bien, otra vez, aprieto, 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 y abro los dedos, otra vez, aprieto, 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 y abro los dedos. ¿Cuántas veces? 15, 20 veces. 5, 6 series, no me importa, me gusta trabajar la musculatura intrínseca del pie porque al estar siempre con un calzado, sí es verdad que tiende a debilitarse. Pero la trabajo combinada. Una vez que he hecho este ejercicio 15, 20 veces, me voy a otro, ¿vale? Desde esta posición, lo que hago es elevar el primer dedo del pie, es decir, el dedo gordo, ¿vale? Hacia arriba. Ahí, hacia arriba. Con estos 4 que veis aquí, yo aprieto hacia el suelo y el otro, el primer dedo, le elevo. Lo realizo 15-20 veces, ¿vale? 15-20 veces, ahí. Y luego, ¿vale? No me cambies de plano, porfi. Juncal, nuestra cámara, que siempre está ahí, ¿vale? Lo hacemos de esta forma, al revés. Yo aprieto con el primer dedo del pie y elevo estos 4. A mí no me sale,
¿vale? Vamos a intentar con el otro, a ver, ahí, casi un poco mejor, ahí, ¿vale? Ahí me sale un poco mejor, mirar, muy bien, ahí, ¿vale? Entonces los combino, empiezo con la pelota y abro los dedos, después elevo el primer dedo del pie y después elevo los 4 anteriores. Hago una serie de repetición, vengo aquí, aprieto, abro, aprieto, abro, 15-20 veces, me voy al siguiente, dedo gordo hacia arriba, 15 veces, 1, 2, 3, 4, lo repito 15 veces, y luego el otro, yo cambio de pie porque no me sale, recordar, ahí, ¿vale? Elevo el primer dedo, elevo los 4 siguientes, y ahora no me sale, ahí, ¿vale? Ahí. También 15-20 veces, y eso es una ronda. Hago 3 rondas, ¿vale? Hago 3 rondas. 15-20 con la pelota, 15-20 con el primer dedo del pie, 15-20 con los otros 4, primera ronda, y de eso hacemos 3 rondas. Y estos son todos los ejercicios que podéis hacer para la fasciosis plantar en todos aquellos deportistas que tenéis dolor. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.